Ola, boas noites. Bueno, pois hoxe quería hablar do coronavirus, non para crear alarma, que me parece unha tontería lo de la crear alarma. Vamos a ver, as autoridades sanitarias de España dicen que aquí no tenemos coronavirus, que aquí no pasa nada, pero por si acaso está todo o mundo alerta. Entón, pois a mí me parece como que a población somos nenos pequenos que hai que protegernos, no? E non debemos saber. Bueno, pues debemos saber lo que sabemos, que vivimos en un mundo globalizado, donde no están cerradas as fronteiras, por lo cual, pues eso, puede ser que todavía no tengamos ningún caso en España de coronavirus conocido, pero puede estar latente. Nuestros hermanos europeos, los italianos, xa o teñen na casa. Ai, no, pero non pasa nada, pero o virus da gripe mata moita máis xente. Vamos a ver, o coronavirus é un virus, en concreto, el que está actuando ahora se llama COVID-19. Vale, cual é o problema? Que non se sabe como actúa. Esa es a diferencia con el resto de virus. Entón, por que vamos a taparnos los ojos? Ai, y si no lo visto no paso. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ser responsables como personas adultas. Entonces, vamos a hacer un gesto, vamos a intentar nosotros como ciudadanos pues hacer o que tenemos en nuestras manos. Sin alarmas. O que tenemos en nuestras manos es, por ejemplo, lavarnos las manos, utilizar una solución antiséptica como la que utilizamos en los hospitales, o que poda comprarse una en casa, pues eso, según de donde veñas, pues te pasas a solución antiséptica e te quedas máis limpiño que lavándotela solamente con agua e jabón. Vamos, quen dice eso, pues eso, las toallas lavarlas a menudo, es decir, ter higiene. Todas estas historias que podemos facer, todos estos pequeños gestos, ademais, si non existe o coronavirus non pasa absolutamente nada porque nos van a evitar outro tipo de infecciones. Entón, que outras cousas se poden facer? Bueno, pois controlar o contacto físico se non fai falta. Por exemplo, eu penso, a xente que vamos a misa, para que nos vamos a dar a mano? Se además nos damos a mano precisamente a xente que nos levamos ben, e se non me levo ben, procuro mirar para outro sitio, cando a paz na iglesia é para estar con o hermano con o que non me llevaba ben, e que esa é a historia. Bueno, esas cousas, como comulgar se debe comulgar en a mano porque te evitas tamén contagios. Pero non nos lo quieren imponer ni decir porque no vaya a ser que haya una alarma social. Pues bueno, pues nada, lavado de manos. Por ejemplo, otra cosa muy importante, beber agua. Beber agua, estupendo para los bronquios. ¿Qué xente se suele coger este tipo de virus, como o coronavirus? Pues a xente maior, que normalmente son bronquíticos crónicos. Por lo cual, o beber agua le va a venir moi ben, cada uno dentro de sus límites. No se trata de beberse un montón de litros de agua, pero un poquinho máis da que bebemos habitualmente, que a xente maior nos costa moito. Por que? Porque non temos a sensación de sed. Estar bien nutridos, pues comer bien, tomar proteína, pues eso, o pescado, que si es pescado azul, tiene omega 3 y los omega 3 son antiinflamatorios, como as noces. Vale, tomarse 3 al día, pues non pasa nada. Non sei se dice noces en galego, pero vamos, nueces. Tienen omega 3, son fantásticos. Toda vitamina C también aumenta la inmunidad, por lo cual sabemos que hay una serie de alimentos que tienen vitamina C, nos van a sentar genial. Y bueno, pues en estos momentos no se me ocurre ninguna otra cosa, pero simplemente era para que sepamos que la gente de a pie pues también podemos poner de nuestra parte nuestro granito de arena sin alarmarnos. Yo no digo ni que haya que ponerse mascarillas porque depende en qué momentos, pues yo no te digo que si vas en un avión al extranjero, pues a lo mejor si van gente tosiendo dices, oye, para un poquito tener cuidado, o precisamente debe usarlo la persona que está mal. Esas responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Bueno, espero que no pase nada, pero por si acaso, pues hay que ter as cousas claras. Besiños.